Muchísimas gracias, señor secretario de La Peñita, Nicolás Enrique Grullón. Y hoy, como último viernes de cada mes, gracias a la producción de NJ Productora, tenemos el gran privilegio de tener con nosotros siempre este panel de La Peñita, y que hoy vamos a recordar el 63 aniversario del asesinato de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que fue ayer, pero ayer era día de Jueves Corpus y era un día feriado, entonces lo estamos haciendo hoy. Tenemos como invitados a dos profesionales, dos personas que son de la casa y que hoy vamos a comentar y hablar sobre la tiranía de Trujillo y todo ese complot que se llevó para darle fin a su vida. Recibimos a la maestra Benita Bencosme, maestra de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, que ya la tenemos en nuestra provincia, Espaillat, una extensión de la UAS. Y tenemos también al licenciado Mariano García, un hombre que es multifacético, pero sobre todo es un gran amigo de nosotros. Bienvenidos, señores. Saludos a ustedes, productores de este medio. A Benita, ¿cómo tú estás? Qué placer estar al lado de Benita. Ya los amigos que no ven, que sin ellos no hay nada. Que imagínate tú, la materia prima de un medio de comunicación como este es ese público que está ahí mirándolos cada día. Buenas tardes. Sí. ¿Tú puedes hablar, Benita? Sí, muy bien. Buenas tardes, amable señor Nicolás. Para mí es un orgullo que como grupo de amigos me hayan invitado. Y un placer eterno, ¿verdad?, de estar aquí con el señor Mariano, que es una personalidad ya en Moca. Y qué bueno que sea para hablar de este acontecimiento de tanto interés, para que la sociedad, no solo la mocana, sino la sociedad dominicana, cada día se vaya siendo consciente de esa realidad que se vivió y que en cada acción, en la escuela, en la familia, en la calle, se pueda ir erradicando de una vez y por todas la vida de dictadura y que podamos vivir una verdadera democracia. Perfecto. Pues plato fuerte, y recordar que este programa lo estaremos también compartiendo en la revista de la noche, La Más Vista, en horario de 8 a 9, porque la idea del grupo de amigos La Peñita pues es precisamente poder compartir las ideas, los conocimientos que ustedes han traído para nosotros. Gracias mil por aceptar la invitación. Ya yo pido permiso también para reproducirlo en el vocero municipal mañana. Claro que sí. A la Bien, 1. excelente. Exacto, sí, claro. Casi siempre. Sí. Por eso decimos que tú eres de la casa. Por eso y mucho más. Por eso y mucho más. Esto es de ustedes, señores. Bueno, hablar de Trujillo. Bueno. ¿Cómo se comienza? Porque, Benita, hablar de la tiranía, bueno, es fantástico. Porque cuando tú hablas de un personaje como Trujillo, bueno, son personajes que dan novelas, que dan cuentos, que dan muchas cosas. Como cualquier dictador, y ya de la magnitud del nuestro, que duró 31 años gobernando. Como de personajes también, que uno lo juzga ya desde el otro lado como positivo. Narrar cómo lo mataron, quiénes participaron, también es interesante, y la gente como que se le olvida y se le repite cómo fue ajusticiado Trujillo, si fue ajusticiado, fue asesinado. Son temas que todavía se debaten. Independientemente de que manejemos ese tema, y la pregunta y la participación de ustedes, que también conocen del tema, es importante. Yo he estado reflexionando, sobre todo en los últimos días, a propósito de los 63 años del ajusticiamiento, de qué tanto, y es un reto, es un desafío, qué tanto tenía Trujillo de malo, qué tanto tenía de bueno, si existe lo bueno y lo malo, pero también hasta dónde ha fallado la democracia. Y es un reto que yo lo quiero compartir con los que estamos aquí, pero también con los que están en sus casas o en cualquier sitio viendo este espacio, porque si vemos una cuota de la población dice necesitamos un Trujillo, uno no lo dice públicamente, uno trata de no decirlo porque uno sabe lo que significa estar amordazado, digamos,
Pero bueno, ¿hasta dónde entonces hablar de democracia cuando existen otros problemas en nuestra familia? Los dominicanos viven otros problemas de insatisfacciones que son fundamentales. Entonces, independientemente de que se aborde la muerte de Trujillo, los antecedentes y esto, yo creo que en un momento debemos hablar de esto, porque tenemos que reflexionar el riesgo en que se encuentra hoy la nación dominicana por lo fallida que ha sido la democracia que hemos tenido después de la muerte de Trujillo. Así es, Mariano, aunque debemos estar conscientes de algo, y es que en historia puede ser un hecho histórico, un acontecimiento histórico, que cabe el arte, que cabe la novela, que cabe la ficción, la mentira, pero en la medida en que nosotros podamos ir buscando las informaciones, dándolas a conocer, analizándolas, reflexionándolas, nos vamos a dar cuenta que más que arte fue una realidad, y que en historia, los hechos históricos, nosotros podemos debemos ponerlo como en una balanza. Y en la medida en que vamos analizando qué tan negativo, qué tan positivo, en el caso de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, la balanza en lo negativo se iría al suelo, porque nada justifica la cantidad de muertes, la cantidad de apresamiento, la tortura y todo lo que ocurrió en la tiranía de Trujillo, para que nosotros en ningún momento como dominicanos podamos poner un poquito de duda ante el hecho sangriento, para no tildarlo en ningún momento de positivo. Y si algo pudiera la sociedad mirarlo como positivo, entonces sería necesario analizar por qué lo hizo, porque detrás de eso algún interés como dictador tenía. Bueno, ustedes tenían... Muy interesante, y mira, podemos ya llamarle a esta parte de ustedes dos como un introito, sí, una manera de darle este plato fuerte en la entrada, Nicolás, esta parte. Sí. Pero lo que queremos, tanto profesora Benita y Mariano García, es que esta hora se convierta en este espacio un aula de clase, y esto en una cátedra, porque hay muchas generaciones que desconocen y otros que han querido olvidarlo a propósito, y ustedes son los encargados para que esa parte se renueve y que esas generaciones lo conozcan y lo tengan pendiente. Es importante, atendiendo lo que dice Benita, resaltar que ningún acontecimiento histórico es fortuito, ninguno. Tiene siempre sus antecedentes, sus causas, sus motivos que pueden ser de inmediata hasta lejanas. Y tenemos que pensar en el país que éramos nosotros a partir de la guerra de la restauración y la restauración misma, donde nuestros caudillos restauradores no fueron capaces de ponerse de acuerdo para construir un proyecto de nación, que fue el que quisieron restaurar con la lucha restauradora, valga la redundancia, que sí tenían los trinitarios Juan Pablo Duarte. O sea, había en la Trinitaria y en la cabeza de Duarte existía un proyecto de nación, que no vamos a desglosarlo ahora, pero que está en parte en el proyecto de constitución de Duarte. Y si tomamos el ideario del mismo Juan Pablo, ahí lo encontramos. ¿Qué pensaban ellos que debía ser la nación dominicana y cómo debía accionar el Estado como tal y quienes administraran el Estado? Estas ideas quisieron ser restauradas después de la anexión por los restauradores, pero no pudieron ponerse de acuerdo, y tenemos que entender que la mayoría de los líderes o caudillos restauradores era gente analfabeta, era gente que venía de los montes y que buscaba censo social, lo tenía, y salvo algunos, como por ejemplo Carlos María Rojas, Filomeno de Rojas, gente que estuvo vinculada con Ulises Francisco Espaillá a estos movimientos, los demás, los que asumieron el liderazgo militar realmente, carecían de impronta de formación política, esa visión que podía dar esa visión. Y luego entonces caemos en guerrillas, ¿verdad que sí? Donde el país se segmentó, y en cada localidad teníamos un cacique que dirigía y salía para la capital a tumbar el gobierno. Es un caos enorme,
Y hasta que caemos resultado de esto, porque así lo entendió Luperón en Lilis, que también tiene su historia vinculada a Moca. Luperón entendió en el reinado del Partido Basur, que gobernó varios años, muy concretamente como el señor Berillo, que el país necesitaba un hombre fuerte. Fíjate que Luperón pensó eso. Yo necesito un hombre, caramba, que fuerte para que organice el país. Y Luperón estaba claro en eso, y Luperón no era cualquier cosa. Luperón fue un antillanista. Luperón le seguía los pasos, digamos, en términos de pensamiento político, a Simón Bolívar. Entonces, viene Lilis y sabemos lo que pasó. Pero, sin embargo, esa dictadura de Lilis es que la que trae el ferrocarril. Hasta ni fósforo se producía aquí. La primera fábrica de fósforo se instaló. Fue un gobierno desarrollista, y digamos que Lilis, aunque muchos lo quieran desconocer, fue un estadista. Fue un estadista. Tras la muerte de Lilis viene el vacío, viene el caos de nuevo, con la excepción de los tiempos en que gobernó Moncácer, que también fue un dictador. Ramón Cáceres. Y, sin embargo, muchos apologistas de Ramón Cáceres hablan de que fue un régimen institucionalista y democrático. Fíjate que se contradicen. Muere Ramón Cáceres y vuelve el caos y la ocupación militar. La ocupación militar, que algo, imagínate, ignominioso, horroroso, que nunca debió ser, que nunca debe ser que un país intervenga al otro, sobre todo un país aprovechando de que es la potencia. Bueno, también eso se da en un contexto. Sin embargo, si hablamos del país actual y del país bajo el modelo del sistema capitalista, es obra de Lilis. Este país de que muchos se gozan y que muchos han obtenido fortuna y han logrado fortuna, porque es un país bajo el modelo capitalista, es hechura de Lilis, de la ocupación militar, que hasta, por ejemplo, la primera mensura catastral se hicieron durante la ocupación militar con la ley, no me acuerdo el número ahora. La primera, hasta las ONG se desarrollaron. La ley 520 fue una ley ejecutiva de Estados Unidos. Entonces, la intervención fortalece este sistema democrático capitalista que tenemos. ¿Quién le da continuidad de Estado a eso? Trujillo. O sea que lo que tenemos hoy es resultado de Lilis, de la ocupación, de mismo Moncácer. y de mismo Moncácer y de Trujillo. Fíjense. Entonces, ¿a costa de qué? Ahí que yo quiero, y me gusta ver este programa porque yo digo lo que yo quiera aquí. Sí, ahí que yo quiero que entremos. ¿A costa de qué tenemos el país que tenemos? ¿A costa de qué? Porque entonces estamos contentos del país y estamos felices, sobre todo aquellos que han sido muy afortunados resultado de estos procesos. Ahora, la democracia, caemos en democracia. ¿Qué ha pasado? Si analizamos bien, oigan, si lo cogemos punto por punto, hemos retrocedido. Porque la democracia no es yo sentarme aquí a hablar y a decir que Abinader es malo. No, eso no es democracia. La libertad de expresión. Bueno, pero la libertad de expresión es tan poca democracia que la información se festina y se manipula y nos ponen a pensar. Ahora tenemos la dictadura por ejemplo, de los medios de comunicación. Es una dictadura porque nos ponen a pensar cuántas emisoras hay en este país, pero son de 3 gente. Los medios de comunicación, todo. Entonces, la libertad de expresión se expresa precisamente, los medios son fundamentales para eso, porque son masivos, te crean opinión pública. Pero ¿qué opinión pública crean? Bueno, si hablamos, por ejemplo, de la República Dominicana, yo tengo un sustico, Benita, para que tú hables ahora, tengo un sustico. ¿Qué es lo que sustenta Producto Interno Bruto? ¿Qué es lo que sustenta la nación, la soberanía? La soberanía es una palabra. Ahora, el suelo de los países.
Yo quisiera poder sacar tiempo, pero alguien que lo haga, y veamos a ver del suelo de los 48.000 kilómetros cuadrados que tenemos, ¿cuántos son de la República Dominicana? ¿Y cuántos son de compañías y agentes extranjeros? ¿Y cuántos son de gente que es dominicana, pero porque lo dice la cédula, pero que su nación está donde ellos puedan vivir bien? Entonces están pasando una serie de cosas que no pasaban cuando la dictadura, que cuidaban más eso. El medio ambiente, ¿cómo está? Ustedes mismos, Amable, vive hablando mucho de medio ambiente. Y el medio ambiente, el deterioro medioambiental de este país, ¿fue durante la dictadura? ¿Es durante la democracia? Lo que está pasando en la duna de Baní ahora mismo fue durante Trujillo. Trujillo le hubiese mandado a cortar el dedo izquierdo. Entonces, el mejor equipo de la televisión te espera cada día de 12 a 2. Acceso sin límites por el canal 58 de Televiaducto es simplemente incomparable. Bueno, ¿qué ha pasado? NJ Productora, y sobre todo marcando entonces, la pauta a seguir. Gente dice, pues la dictadura es mejor, que no es mejor, pero no podemos quedarnos a decir que no es mejor. Es en cuestionar y reflexionar por qué una cuota de la población la preferiría. Profesora. Así es muy interesante escuchar a Mariano. Eso conllevaría a nosotros tener que hacer un análisis reflexivo de cómo andamos, hasta qué nivel nosotros tenemos una verdadera democracia, o si el mismo sistema cada 4 años nos hace aparentar que hacemos cambio, pero es como si fuera un traje con diferentes botones. Pero mientras tanto debemos estar alerta, tanto nosotros los adultos, para poder alertar y llevar a la conciencia a las nuevas generaciones. En el ámbito en que decía Mariano, de esa realidad, de esos caciques antes de la dictadura de Trujillo, cuando Trujillo llega al poder, pues eso es lo que hay en las regiones. Lo que hay son una serie de caciques que su poder estaba en su poder que tenían en lo económico, o sencillamente porque tenían grandes cantidades de tierra, tenían hombres que les seguían, y entonces se hacía bastante fácil poder levantarse en contra de un presidente X. Pero ya con la situación que se va dando en el país, con la misma intervención norteamericana, ya se tienen hombres armados con mayor capacidad para pelear. Entonces se va a ver un contraste entre esos caciques existentes. Tal fue el caso de Desiderio Arias, del mismo Pedro Estrella, el padre de quien luego fue uno de los que se levantó en contra en el complot, Salvador Estrella, Sadalá. Bueno, Cipriano Bencosme, ¿por qué no también? Entonces vamos a mirar que hay una mentalidad de esos caciques que piensan que es fácil derrocar, pero hay una mentalidad de ese nuevo gobierno que sube consciente ya por un asunto hasta del ámbito psicológico de que quería ser el jefe. Es decir, eso es previo y habría que escuchar a los psiquiatras que han estudiado a Trujillo desde el punto de vista psiquiátrico, desde su niñez, ¿verdad? Y cómo se va formando ese niño que nace y ese niño que va siendo protegido por la tía, por la abuela y hasta cierto punto dándole cierta primacía por encima de los niños que ya habían nacido dentro de la familia. Entonces ese es el que va surgiendo, y a Trujillo, dicen los psiquiatras, hay que estudiarlo desde cómo una persona que se hacía llamar amigo de los amigos, acercarse, que tenía ese nivel de pulcritud para su parte personal, su higiene personal. Se dice que vestía de manera impecable, que el orden, que esto, incluso las palabras Trujillo la clasificó en letra, y rectitud,
cada letra, ¿verdad? Que ibas a seguir, un acróstico, vamos a decir. Cómo esa misma persona era capaz de a ese que era llamado amigo, que era parte del gobierno, era capaz de matarlo sin tener un sentimiento mínimo de conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces, vemos lo que pasa entonces Desiderio Arias, esos caudillos que podían representar un peligro, lo va poco a poco y viniendo, trayendo en la historia esos hechos de resistencia al gobierno de Trujillo. Vamos mirando todo lo que va pasando, desde el asesinato de Cipriano Bencosme, de Pedro Estrella, pero vamos a mirar en Santiago la familia Peroso. Es decir, personas que de algo, los Magnay y Reina, los primeros asesinados. Exacto, que no sí, incluyendo el asesinato con la esposa embarazada. Pero el caso de los Perosos fue algo desastroso. Mataban a los principales, pero también a los hijos, pero también a los esposos. El Alfonso Peroso, que fue de los primeros asesinados, dicen ahí los historiadores que ya la esposa y la hija no encontraban qué hacer con uno de los que quedaban, con José Luis Peroso Felipe, y se mudan a San Francisco, huyendo de la tiranía porque va a matar a lo que queda. Y allá fue asesinado un jovencito de 14 años. ¿Por qué? Hay historiadores, en el caso de Daniel Balcácer, dice que fue en el baño que apareció un letrero que decía, abajo Trujillo, un letrero que iba en contra. Otros dicen que fue en la pizarra. El asunto está que el jovencito fue asesinado y la madre y la hermana van donde llevan a ese joven y sencillamente lo dejaron morir desangrado, porque dicen que lo tenían en el cuartel, mientras la madre y la hermana desesperada querían hacer algo, pero ya cuando lo llevan ya está. Y a ese caso Trujillo manda a buscar a la madre para darle la condolencia y decir que cuente con él. Es decir, eso mismo vamos a mirar más adelante aquí con Octavio de la Maza. Lo mandan el cadáver frente a la casa, pero luego llaman para decirle que cuenten con él, que va a llevar hasta las últimas consecuencias, diríamos en este momento, las investigaciones para saber quién lo mató. Es decir, hay que mirar en la figura de Trujillo una persona con problemas patológicos, del cual pero patológico, pero que supo manejar muy bien para ir llevando a su redil a todo aquel que pudiera tener cierto grado de diferencia con él. Por ejemplo, aquí en Moca, Vicente de la Maza, ustedes saben, y Blas fueron de los que participaron en el ajusticiamiento, en manicidio a Ulises Cero, el 26 de julio de 1899. Pues dicen que Trujillo luego se traslada aquí a Moca y se acerca a Vicente y le dice, me dicen que tú eres de los que conspira contra los gobiernos. Y él le dice, bueno, ¿qué va a decir? No, ¿cómo va a ser? Lo nombra como gobernador. Es decir, una forma. ¿Y en qué se van a convertir la familia de la Maza? En aliados al gobierno. ¿Dónde se da? Y no solo la Maza. Casi pudiéramos decir el 100% de los que tuvieron el complot contra Trujillo, contra la dictadura, eran personas, amigos o compadres de los amigos, allegados, y hasta cierto punto eso daba garantía. Maestra, ahora que usted habla sobre la parte psicológica del tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina, y cuando dice que él logró acercar a su redil, usando la misma expresión que usted usa, entonces Trujillo, una persona que no era muy letrada, sin embargo se rodeó de muchas personas profesionales
¿Eso era parte de un plan que él tenía dentro de su mundo patológico o era fortuito eso? Bueno, pienso que eso es parte de un plan de una persona que no podemos negar que era inteligente y que era preparado. Porque a diferencia de los caciques de la época, que eran prácticamente personas iletradas, que no tenían ningún conocimiento, Trujillo se formó, comenzó a formarse, a capacitarse en institutos, desde la de formación de armas y se dice que tuvo excelente reconocimiento de trabajo en esos estudios. Sabiendo que teniendo la táctica y teniendo el conocimiento podía fácilmente envolver, entonces vamos a mirar qué hace de su lado a esos que habían sido líderes en otro momento. Ya le decíamos Vicente de la Maza, pero también a sus hijos, porque el mismo Antonio de la Maza fue parte del gobierno. Estrella Sadalá, ¿de quién era hijo? De cacique Pedro Antonio Estrella, que fue asesinado fue perseguido y tuvo que irse a San José de la Mata, esconderse y buscar la forma de poder liberarse. Pero ¿en qué está mirando? En un peligro. Entonces, pero no solamente estos políticos caudillos. Trujillo se rodeó desde Peña Valle. De la Iglesia Católica. Desde Peña Valle, una lumbrera de la intelectualidad en ese momento. Todos los intelectuales estuvieron con Trujillo. Y hasta llegó a traer aquí a Pedro Enrique Sureña, que fue ministro de Educación, director en ese tiempo. O sea, que se rodeó. Así. Pero eso es una táctica, es una estrategia de todos los tiranos. O sea, eso es así. El liderazgo intelectual de una nación o está con el tirano o tiene que salir. Sí, con Franco pasó eso, se quedó una parte y otros salieron. O sea, que porque eso le da coerción al Estado. Y a través de ello, entonces, coerciona a la nación. Por eso todos, en la época de Trujillo, éramos de Trujillo. Es una de las características que, de acuerdo a Juan Bosch, en la dictadura con respaldo popular, es una forma de ir haciendo que todo el mundo le deba favores. Sin importar el poder tan grande que sea, como Estados Unidos, la Iglesia Católica, pero la persona más humilde, qué sé yo, los enfermos, que necesita, que hay que llevar la caridad, que hasta cierto punto el ciclón ocurrido, Mariano, fue algo de San Zenón, es un asunto que para nosotros es algo desastroso y aún a eso se puede decir que Trujillo le sacó provecho, porque fue una gran oportunidad para presentarse como el gran defensor de los que están sufriendo. El gran Salvador. El gran Salvador. Y fue Santo Domingo. Sí. Y fue Santo Domingo en ese momento. Pero ahí, por ejemplo, tú planteas como Trujillo, y digo que todos los dictadores hacen lo mismo, tratan de granjearse el favor de su pueblo. Pero en democracia, en la democracia que hemos tenido, también los gobiernos y los partidos políticos hacen lo mismo. ¿Cómo se hace? Con las prebendas, con las dádivas, con las tarjetas que se dan, que se aprovechan en sus momentos políticos. O sea, eso cambia de estrategia, pero terminan como quiera. La meta es la alienación de la ciudadanía. De una u otra manera, la gente está alienada. Bueno, en la dictadura se da el miedo, la gente... Bueno, pero en la democracia la gente se va a una esquina a tomarse su trago y a escuchar su bachata y a pasársela ahí para irse a acostar. Eso, entonces ahí era que volvía al origen. Todo lo que tú dices perfecto. Y no debemos aspirar a una democracia, pero debemos también estar pendientes y estar alerta de que la República Dominicana
una dictadura será. En esta democracia. No debemos aspirar a una dictadura, Mariano. No debemos aspirar a una dictadura. Ok, pero dijiste no debemos aspirar a una democracia. Perdón. Para corregir y que no vaya a quedar duda. No quede duda, no debemos. No, que las dictaduras son malas. En todo lo de la casa, de donde quiera un dictador. Porque el dictador oprime. O sea, tiene gente sometida. Si en un trabajo donde sea, tiene gente sometida y no es justo el sometimiento, ni es humano. No obstante, como sociedad, tenemos que ver y estudiar entonces el proceso de disolución en que marcha la República Dominicana. Sí. Donde ya nada de nada. Y entonces este proceso de disolución se está dando en la democracia. Así. Eso es así. O sea, que se está dando la democracia. Importante. Señor, ya aquí la gente ni católica es. Y somos un país católico. Y somos católicos de boca. Pero ya hasta ha disminuido, pero de una forma sustancial, de una forma acelerada, la asistencia a la iglesia, las tradiciones. Y hablo de eso porque parece lo más sutil para cualquiera, lo más elemental. Así es. Pero las religiones cohesionan. Ya ni siquiera el poder de la iglesia que cohesiona una nación lo tenemos. Si ustedes piensen en parroquia y piensen en el control que tenían algunos párrocos en un momento de las comunidades, ya eso no existe y eso coerciona. Entonces, ahí es que yo quiero entrar. No se habla entonces ya de los poderes fácticos militares, ya eso ha ido desapareciendo. Entonces la República Dominicana necesita encauzarse no por una dictadura, pero sí por un gobierno que asuma la administración del Estado con rigor, y haga cumplir la ley. Y que el ciudadano se sienta protegido por el Estado. Y que cada quien no ande haciendo lo que le dé la gana, desde el más humilde en términos materiales hasta lo más poderoso. Todo eso, Mariano, nosotros debemos siempre ¿Qué es lo que debemos aspirar? Que eso no se dé en dictadura. Y si no se da en democracia, se va a dar en dictadura. Porque al fin y al cabo, los pueblos no desaparecen. Los estados, las sociedades, son seres vivos. Las sociedades como tal, como estructura, son como yo, como Benita, son seres vivos. Y nadie se quiere morir. Por eso cuando tú te cortas, te cicatriza, ¿verdad? O sea, el ser vivo quiere permanecer, trata de curarse siempre. Una matita se muere cuando pasa mucho trabajo. Entonces, las sociedades como estructuras sociales son seres vivos. Es decir, que tampoco tengamos mucho miedo, que por mucho que veamos que caigamos a un vacío, vamos a resurgir siempre. Sí, como dentro nación. de las crisis siempre vienen cosas positivas. Y en el ámbito en que estamos trabajando, que es el ámbito de la historia, siempre hemos escuchado una frase, hasta cierto punto no muy correcta, de decir que los pueblos que no conocen su historia están sujetos a repetirlo. Todos sabemos que los hechos históricos no se van a repetir. Pues tendría que volver el mismo contexto, los mismos actores. Ahora, si no analizamos una realidad dada de manera crítica, reflexionando y mirando en ese contexto y ahora qué debemos hacer, pues sí pudiera repetirse. Entonces yo pienso que sí, Mariano, que estamos llamados a que dentro de este sistema en que todos estamos conscientes, estamos llamados a reflexionar desde los hechos históricos. Porque la dictadura no solamente pudiera darse allá en el Palacio Nacional, se puede dar en la familia, se puede dar en las escuelas, se puede dar en cualquier ambiente y nosotros tenemos que estar preparados para decirle no a las ideas dictatoriales. Entonces, es muy posible que en la mente de los oyentes, de las personas que nos escuchan, digan, pero ¿y cómo es que los hermanos de la masa y que la iglesia católica y que todo estaban? ¿Qué es lo que ocurre? Que se va a dar entonces una especie de rompimiento
para comenzar a actuar en contra del régimen. Entonces sería bueno que fuéramos entrando por ahí. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en el caso aquí de los hermanos de la masa, tenemos que mencionar que se van dando hechos nacionales, pero que también tienen una repercusión internacional, que van poniendo a Trujillo en pánico. Entonces vamos a mirar que esa misma Iglesia Católica, que desde que Trujillo llega, tiene cierto grado de empatía con él, por lo mismo que decíamos ahorita, ¿verdad? De los conventos, de los asilos, de necesitados. Entonces esa misma iglesia se va dando cuenta. Bueno, y ya tú sabes lo que pasa en el 1954, que se da el acuerdo, ¿verdad? El concordato, que todavía lo tenemos. Pero llega un momento en que la misma iglesia se va dando cuenta que no es posible seguir. Y en el caso aquí, que ya para ir entrando en el ámbito de complot del 30 de mayo, vamos a mirar que se dé el acontecimiento que no puede dejarse de mencionar, lo de Galíndez, Jesús de Galíndez, que viene siendo el punto, ¿verdad?, donde va a romper con lo que luego va a ser el complot. Bueno, Jesús de Galíndez, que llega aquí, llega en calidad de exiliado, pero es un profesional, ¿verdad?, de la Universidad de Columbia, escritor, y a Trujillo le gusta que esa persona esté a su lado, y él está, ¿verdad?, ahí, pero... Fue ministro de Trabajo. Fue funcionario, pero ¿qué pasa? Uno dice ministro ahora, pero no, esa categoría no existía. No, porque lo de ministro, eso es nuevo. Sí, entonces, cuando él sale de aquí, él lleva documentado de lo que es la dictadura de Trujillo. Entonces, tiene listo un libro, una tesis, ¿verdad?, doctoral, me parece. Trujillo recibe información de que ahí hay evidencia de lo que es la dictadura de Trujillo aquí en Santo Domingo. Y cosas también personales que a Trujillo no le gustaron, que él sostenía de que Ramfi no era hijo biológico de Trujillo. Entonces, Trujillo hizo todo lo posible para que Galíndez no publique el libro, pero Galíndez estaba bien convencido. $50,000 le mandó a ofrecer. $50,000 para que le diera el original. Sí. Se prepara y entonces lo manda a secuestrar. Es secuestrado en Estados Unidos y traído. Entonces ahí es donde entra el asunto de la familia de la masa. Llega aquí, lo trae. ¿Lo de Galíndez fue en qué año? En 1956. Sí, ahí ya al final. Ahí es que entra Murphy, que fue el piloto que lo trajo de Miami, hasta de Nueva York, Miami, hasta aquí, hasta la República Dominicana, al aeropuerto que existía militar en Montecristi. Sí. Y lo que se dice, eso es así, de Montecristi a Santo Domingo lo trae Antonio. No, Tabito de la Masa, que era un magistral, un piloto magistral. De lo por eso que se logra entonces. Bueno, y después hay un chisme todavía aquí que en Moca se menciona por la familia que provocó o asusó para que fuera a Tabito que se le acusara de la muerte de Galíndez. Sí, porque esa fue una estrategia de Trujillo. Oye, que es una familia de aquí, está vinculada a una familia viva todavía. Testigos de lo que pasa con Galíndez. ¿Y qué hay que hacer con los testigos? Eliminarlo, desaparecerlo. Entonces Murphy es asesinado. ¿A quién lo culpan? A Tabito. Tabito dice que no, incluso ahí entran una justificación quizás, no sé si tú lo has escuchado, Mariano, que dicen que Murphy se le insinuó a Tabito y que por eso Tabito lo mató. Oye, qué justificación. Es una razón para apresar a Tabito, a Octavio de la Maza, y aparece aparentemente, según el gobierno, se suicidó en la cárcel. Se ahorcó con un mosquitero. Sabemos muy bien que eso fue parte de la y lo envían a la casa, le envían el cadáver
a la familia de la Maza. Y encima de eso, dicen que Trujillo llamó a Antonio solidarizándose con la situación. Entonces, ese es el punto en el caso de, para que los hermanos de la Maza fueran parte de ese complot que se va dando, Mariano, entre amigos, compadres, porque tenía que ser algo muy, de mucha confidencialidad. El miedo que existía. El miedo. Que nadie pensaba que iba a salir vivo matando a Trujillo, pero tampoco a Lili. Ahora, eso que tú detallas, si lo uno a las reflexiones que yo he hecho en términos de dictadura y democracia, puede ser una arista para que nuestra democracia sea tan imperfecta, en el sentido de que el ajusticiamiento de Trujillo no tiene una visión. O sea, no hay un proyecto político de qué va a pasar después. No hay un proyecto. Es el asesinato. Y ya, aunque se prevé la toma del poder, pero no hay un proyecto de nación concebido. Por eso es que viene. Por lo menos personal lo tiene, Mariano, porque desde que llega va tomando decisiones para tener dominio económico, dominio político, dominio. O sea, no hay un proyecto de nación pero sí hay un proyecto personal. No, repartirse la herencia de la dictadura. Fíjate te refieres ya a quienes ajustician a Trujillo, okay, sí. Que no tenían una concesión política de Estado ni nada de eso. Ya eso daría otro programa. Eso es un tema. ¿Quiénes mataron a Trujillo? Ahí dice lo que mataron a Trujillo. ¿Por qué lo matan? ¿Y qué pretendían después? No había una pretensión de transformar la nación. Por eso es que viene el caos. Entonces se refugia esa gente en la unión cívica. Y luego entonces aparecen los partidos como el 14 de junio que aprovechan el vacío, las circunstancias y sí asumen un proyecto de nación. Así es. Pero en la mente de quienes mataron a Trujillo, a los que mataron a Trujillo, como está ahí en la información, no existía. Por eso se fracasa realmente, políticamente. Pero sí llegó un momento en que ya no solo ellos, sino que la sociedad sentía la gran necesidad de salir de Trujillo. Porque ya el asunto, Estados Unidos, Estados Unidos, la Iglesia Católica, no porque es importante mencionar que llega aquí el nuncio Lino Zanini, que es quien da a conocer en enero de 1960 una carta pastoral que sería leída en todas las iglesias del país y era prácticamente ya decidido a que había que salir de Trujillo. Y que fue escrita por un mocano esa carta pastoral, que nos vamos a reservar. Mariano y profesora Benita, voy a hacer una pregunta muy puntual, si está al alcance de ustedes. Un día como ayer asesinan a Trujillo. Sí. Sabemos, por ejemplo, Moca tenía elementos identificatorios del régimen, una estatua, por eso se llama Parque La Victoria, y hay un monumento truncado, un partido donde estaba donde está actualmente el Colegio María Auxiliador, Porfirio Morales. Un día como ayer fue que lo asesinaron. ¿Cuándo logran la gente salir del temor y derrumbar la estatua de Trujillo ahí en el Parque La Victoria? Una pregunta así, ¿no? Ya. No, pero esa fue la estatua que existía y que era en honor al pago de la deuda. O sea, ese monumento que existía en otros lugares es en honor al pago de la deuda externa. Ya. Y era lindísima. Lamentablemente la truncaron, ya eso fue en la década de los 70. Ah, ok, fue mucho más después. Sí, fue después que decidieron cortarla, pensando en que con ello se simbolizaba el corte de la dictadura y la muerte de los hermanos de la Maza. De acuerdo. Y es bueno, amable y amigos televidentes, estar bien pendiente que un día como ayer, 30 de mayo, fue asesinado, pudiéramos decir, fue ajusticiado Rafael Leonidas Trujillo, pero no un día como ayer, fue exterminada la dictadura, porque el hecho de que ya Trujillo no estaba no significaba que todo
Quizá el plan de los complotados era que todo iba a salir así, vamos a matar a Trujillo, al principio se decía que lo iban a tirar al mar. Uno de ellos, me parece, Invé Barrera dice, no, se lo vamos a llevar. Y por la amistad que tenía Pupo Román con Amía Matió, sí, es que más o menos lo enrolan, pero con cierto grado. Pupo Román, quien era encargado de la parte de las Fuerzas Armadas, dio señales de apoyo, pero después que tengan el hombre muerto. O sea, mientras esté vivo, conmigo no cuenten. Entonces, ¿qué ocurre? Que vamos a mirar que continúa, porque luego llega el hijo, y con qué intenciones llega Ramfi Trujillo. De quemar a Moca. Sí. Lo dijo, o sea, prometió que iba a quemar este pueblo de Moca, y por suerte que tuvo que salir, Balaguer lo hizo salir más rápido, pero después de asesinar a los que quedaban, entre ellos a Tuti Cáceres y aquí de Moca. Sí. Vamos a mirar una situación sumamente difícil para Moca y para el país, porque todo lo que olía a estas personas que estuvieron en el complot, no importa que fuera el esposo de la hermana o el sobrino o el hermano, todo el mundo tuvo que salir a esconderse. Entonces vamos a mirar que es importante hasta cierto punto aprovechar para decir cómo se lleva a cabo. Trujillo, aunque era muy sabio y que tenía todo lo que nosotros podemos decir inteligencia, pero quizás falló en algo, Mariano, cosa que no falló Fidel. Fidel no confiaba en nadie, sin embargo Trujillo pienso que fue desconfiado en planificar ir a San Cristóbal sin su escolta, solo con el chofer. Ir vestido del mismo color, se dice que de verde olivo, ya era una señal. Entonces, dentro ya hay personas infiltradas, y ahí está el teniente Amado García Guerrero, que era fiel a Trujillo, imagínense, de confianza. Pero ¿qué pasa? Que el hermano de la novia era de ideas liberales. Entonces, eso fue cómo hace que se llene de ese deseo de salir de la dictadura de Trujillo, a pesar de que tenía amigos que eran parte del complot, pero nunca lo aceptó. Amado mató al hermano. Al hermano de la hicieron novia. Matar, le pusieron encapuchar para probarlo si podía entrar a la guardia. Esa fue la prueba de fuego. Sí. Dispárele a esa persona. Él no sabía. Después de muerto, que le dicen que es su cuñado. Sí. Y prohibido comunicarse con la novia. Imagínense usted, de un novio ya que le había dado el anillo para casarse, eso se volca en contra y se hace parte para formar ese complot que estuvo sumamente organizado y que no fue algo fortuito. Eso tuvo su estrategia. Es que estuvo organizado desde el Pentágono. Sí, o sea, eso no fue, eso ya Fra Moya Pon, este historiador que es economista, se me olvidó el nombre ahora, que trabaja mucho en un canal de televisión. Lo ha presentado ya, o sea, hay pruebas de que el Departamento de Estado manejó. Aunque luego no le dieron el apoyo. Bueno, con esto queremos agradecer enormemente, como grupo de amigos La Peñita, el hecho de venir a compartir esta fecha especial para los dominicanos, que debe de mantener viva, sobre todo por los que ya ustedes han expresado, ¿no? Presidente, le corresponde a usted despedir, agradeciendo a los amigos que han estado con nosotros en esta hora especial. Amable Guzmán. Muchísimas gracias a ustedes, profesora Benita, Mariano García. Esto fue un plato, pero muy fuerte. Te queda con la idea de seguir, ¿no? Pero sí, el tiempo así que agradecemos sobremanera la disposición de ustedes. Y señores, a ustedes en una próxima ocasión tendremos sobre este material tan importante y sobre otros. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias mil. Gracias a ustedes.